Unas escaleras, subiendo, 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 subiendo. Lugares altos, como esos de todo eso. De subir, de bajar, de agua. Porque en geografía muchas veces hablamos de esos temas. Temas que tienen que ver con subir, con bajar, con que haya agua o con que falte el agua. Y eso es geografía de tercer año. Vamos a Geo. Vemos que nuestro querido planeta Tierra no tiene una superficie absolutamente lisa, homogénea y pulida, sino que presenta distintos relieves. Es muy interesante poder apreciar eso cuando viajamos o en donde vivimos o cuando vemos alguna película o alguien nos cuenta de un viaje. En el caso de nuestro país tenemos variedad de relieves en su territorio que es muy extenso, pero además es interesante conocer el porqué de estos distintos relieves y poder llegar a entender los procesos que los han producido. El relieve es el conjunto de formas propias que presenta la superficie terrestre. Su origen y transformación se debe a la combinación de los procesos endógenos y exógenos ocurridos durante millones de años. Sí, durante muchos años, científicos y estudiosos se dedicaron a especular y a teorizar sobre el interior de la Tierra. Era de sumo interés poder entender las razones que ocasionaban fenómenos tales como terremotos, erupciones volcánicas y, desde mucho antes, la propia formación del relieve. Por otra parte, la estructura interna de la Tierra suele compararse con la de un huevo, dado que en el interior hay una parte, la más interna, llamada núcleo, rodeada por una capa que se llama manto, de modo parecido a un huevo. Se dice que la estructura de la Tierra, sus capas interior, planeta Tierra, guardan cierta similitud con la de un huevo. Por lo siguiente, un huevo ya cocido, duro, si lo abrimos, está duro, tiene una capa que es dura, que es la cáscara, pero esa cáscara es frágil. Si uno la golpea, como que se rompe. Ya lo sabemos eso. Al igual que en la estructura terrestre, hay un interior y hay otras capas que van diferenciándose. Por supuesto, en el interior de la Tierra no hay ni yema ni clara. Sí podemos hablar de núcleo, manto, dividido a su vez en otras capas como manto inferior, manto superior, etc. Lo interesante es que la Tierra tiene, como si fuera una cáscara, lo que llamamos la corteza terrestre, que es de un espesor variable y que, si bien es muy dura, es quebradiza, y cuando soporta algunas presiones se rompe, ¿sí? Se agrieta. Eso lo hemos visto cuando cocinamos algún huevo duro. Entonces, por eso se utiliza esta figura, esta analogía, esta comparación, este parecido entre la estructura terrestre y el huevo. Nosotros vivimos en la corteza terrestre, sobre la corteza, y allí es en donde vemos algunos de estos fenómenos. A veces nos afectan en forma muy directa, a veces no. La Tierra es el tercer planeta del Sistema Solar. Tiene aproximadamente la forma de un elipsoide de revolución, aplastado en los polos y ligeramente abultado hacia el ecuador. El radio de la Tierra en el ecuador es de 6.378 kilómetros y en los polos de 6.357 kilómetros.
Su composición es rocosa, predominan los compuestos constituidos por silicio, oxígeno, aluminio y hierro. La temperatura y la presión aumentan a medida que avanzamos hacia el centro de la Tierra. El interior terrestre consiste en una serie de capas de diferente composición, densidad y propiedades. Los materiales más densos están concentrados en el centro y los de menor densidad se ubican en la superficie. Así, de acuerdo a la composición de los materiales que forman al planeta Tierra, se lo puede dividir en 3 capas: corteza, manto y núcleo. Vamos a ver un poquito de cada uno de ellos. Vamos entonces a recorrer brevemente las capas internas de la Tierra, comenzando desde el interior, desde su centro. Bart, si sigues cavando así, vas a llegar a China. Si llega a pasar, pasará. Tengamos en cuenta que a mayor profundidad, mayor presión y por ende mayor temperatura. Las temperaturas en el interior de la Tierra son elevadísimas. Comenzamos entonces por el núcleo, el cual está compuesto principalmente por hierro y por níquel. Comenzando desde el centro de la Tierra, el núcleo interno es una esfera con un radio de 1216 kilómetros. A pesar de su temperatura extremadamente elevada, el hierro del núcleo interno es sólido debido a las inmensas presiones que existen en el centro del planeta. Luego encontramos el núcleo externo, que es una capa líquida de 2270 kilómetros de grosor. El movimiento del hierro metálico en esta zona es lo que genera el campo magnético de la Tierra. A continuación encontramos el manto de la Tierra, una envoltura rocosa sólida que se extiende hasta una profundidad de 2900 kilómetros. El manto inferior se encuentra desde una profundidad de 660 kilómetros hasta la parte superior del núcleo. Debido a las altas presiones que sufre, a medida que va bajando en profundidad, cada vez más sólido. El manto superior puede dividirse en 3 partes distintas, y en su parte más externa se encuentra la litosfera. Llegamos así a la superficie terrestre, en donde podemos encontrar depresiones, profundidades, generalmente en las cuencas oceánicas. Podemos encontrar también elevaciones como el monte Everest de 8800 metros, ¿sí? En ese plano es en donde nosotros vivimos, a pesar de todo lo que tenemos por debajo y que vimos en constante movimiento y ebullición, y que es lo que provoca movimientos de tierra. Nosotros nos vamos a concentrar en el relieve, y esa es la idea de geografía de tercer año. Entonces, cuando tengamos distintos paisajes, distintas formas de relieve, ya podemos empezar a pensar que todo eso tiene que ver con lo que tenemos en el interior de la Tierra. Muchos kilómetros por debajo de nuestros pies y muchos millones de años llevaron a lo que vemos hoy en nuestros paisajes. Continuaremos con esto, como les comentaba, a lo largo del año. Este video solamente es para que comencemos a pensar un poquito. Llegamos así al final de este video, en donde vimos algunas cuestiones que tienen que ver con el origen del relieve. Saludo a toda la audiencia de El Profe en Bicicleta, y en cualquier momento más videos para ustedes. Hasta pronto.